Gracias y buena tarde, director general de Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón. Presentamos esto hace 4 meses y nos alegramos, ¿no?, que por fin charremos de este tema. Entre medias ha habido una comparecencia a petición propia del consejero Soro y también hubo una interpelación reciente con el vicepresidente Guillén. O sea que ya en estas Cortes, de alguna manera, ya estamos cogiendo carrerilla, por lo menos los que somos nuevos, los partidos que lleváis más tiempo, llevaréis legislatura tras legislatura hablando de despoblación. De hecho, precisamente los dos grupos nuevos de esta legislatura, Ciudadanos y Podemos, hemos presentado esta semana la solicitud de una comisión especial para estudiar la despoblación aquí en estas Cortes de Aragón y esperamos, ¿no?, si el resto de grupos lo apoyáis, pues que sigamos debatiendo, sobre todo caminando hacia las políticas, medidas y acciones concretas que podamos impulsar, ¿no?, a las diferentes administraciones en paralelo al trabajo que están haciendo, que es lo que nos compete hoy, sobre todo en la comparecencia. Voy a introducir brevemente, ¿no?, el tema. En Aragón, además de paro, corrupción, desafección política con los partidos y demás, el tema de la despoblación siempre es una preocupación recurrente, ¿no?, en todas las encuestas y en todos los CIS. Es una preocupación que compartimos con vecinos hermanos, ¿no?, con los castellanos, sobre todo los leoneses y los manchegos. Y el éxodo rural no se detiene, ¿no? O sea, estamos preocupados, pero al mismo tiempo cada vez vive menos gente en nuestros pueblos. Más o menos en los 4 meses que han pasado desde que presentamos la solicitud, ahora habremos perdido en Aragón del orden de 3.000 y pico habitantes, para que nos hagamos la idea de la situación y de los datos. El objetivo es evidente y es que en el Aragón del siglo XXI que soñamos, vivamos la gente en los pueblos con oportunidades y con vidas dignas, y el que quiera vivir en la ciudad, pues que vive en la ciudad, y el que quiera vivir en un pueblo del Pirineo o del Maestrazgo, que lo pueda hacer en condiciones suficientes, ¿no?, para desarrollarse libremente como personas. Y queríamos hablar de cómo logramos esto. Usted, que ya lleva pues año y medio, ya vamos a hacer 2 años, ¿no?, en esta legislatura, después de un montón de reuniones. Sabemos que se ha reunido con todo tipo de agentes sociales aragoneses. Sabemos que van a presentar una directriz, un primer borrador para someter a participación pública, algo que celebramos, ¿no?, que lo van a presentar la próxima semana. De momento, el consejero Guillén anunció en el Pleno lo que ya está haciendo el Gobierno de Aragón, que entiendo que, claro, mientras ustedes están haciendo planes específicos, el Gobierno de Aragón sigue haciendo cosas que no tienen por qué reñir, ¿no?, a la lucha contra la despoblación. El consejero Soro también nos marcó un poco la hoja de ruta, pero a mí sí que me gustaría hoy, si es posible, que nos anunciara alguna línea de trabajo concreta, ¿no? O sea, más allá del calendario previsto, de alguna manera la burocracia pendiente para los próximos meses, sino por dónde cree usted que van a ir los temas, ¿no?, después de tantas reuniones que ha tenido. Nosotros, el principal punto de partida desde Podemos Aragón que valoramos es evaluar lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no?, y partir de una crítica clara a un modelo equivocado, ¿no? Hemos tenido a nuestra disposición un montón de millones de subvenciones públicas, tanto europeas como estatales, como propias de los presupuestos del Gobierno de Aragón, para frenar la despoblación, sobre todo para generar empleo en zonas desfavorecidas y deprimidas, en peligro de extinción, podríamos decir ya. En Teruel hemos tenido el FITE, hemos tenido el MINER, hemos tenido la propia política agraria común, que podría vertebrar el territorio con programas de desarrollo rural sostenibles, pero la realidad es que no se ha logrado, ni mucho menos, ¿no?, que lo que se ha fomentado en muchos casos es un clientelismo local que nosotros, pues, de alguna manera aborrecemos, y también macroproyectos que son de dudosa sostenibilidad, no solamente medioambiental, sino también social y económica. Nos cuestionamos también, después de haber escuchado la semana pasada al consejero Guillén, qué tipo de proyectos estratégicos tenemos en Aragón, ¿no?, porque él puso como ejemplo, recuerdo perfectamente, el Bonaria de Guisona, que desde luego nosotros no vamos a criticar directamente, pero sí que nos hace pensar, ¿no?, si estos siguen siendo los proyectos estratégicos del Gobierno de Aragón, o deberíamos empezar a pensar de otros planes de desarrollo rural comarcal, diverso y diferente, ¿no?, a cada territorio, ¿no?, y no solamente esperar que vengan estas grandes empresas a proponernos sus negocios y decir, en Aragón nos puede venir muy bien, porque como vais a adaptar toda la legislación y todos los planes urbanísticos a lo que queramos nosotros, porque os prometemos miles de puestos de trabajo, el bienvenido Mr. Marsal sigue funcionando, pero nosotros, como Podemos Aragón, cuestionamos, este es el modelo realmente que creemos que es efectivo para la lucha frente a la despoblación. Y lo entronco un poco con la reivindicación clara, ¿no?, y entusiasta del consejero Soro con
con la EOTA, ¿no? Nosotros la EOTA, bien, hace un buen diagnóstico, ¿no?, de la situación. Es que es difícil hacer un mal diagnóstico de la situación en Aragón porque es evidente lo que está pasando, que la gente no vive en los pueblos pues porque no hay oportunidades, no hay servicios públicos asegurados y la gente ve que es más fácil sacar su negocio en la ciudad. Y es así de simple, vamos, es que es muy fácil de entender. Pero luego vemos muy pocas medidas concretas, ¿no? Muy pocas acciones y además, de alguna manera, se recoge el testigo de esa cultura del pelotazo del ladrillo que a nosotros tampoco nos gusta, ¿no? Me gustaría escuchar de su palabra si comparte este diagnóstico, ¿no? O no, o es crítico con nuestras palabras. Para nosotros, para Podemos, la despoblación es una forma de desigualdad, ¿no? Y tenemos que partir de una crítica muy clara al modelo territorial hasta ahora que no ha funcionado. Y ha sido un fracaso, y a nosotros sí que nos gustaría que se señalaran a los responsables públicos y a los responsables políticos para que se supiera lo que se ha hecho mal y quién lo ha hecho mal, ¿no? Y por qué, ¿no? ¿Qué decisiones han tomado? Nosotros vemos muy claro que hay que revisar profundamente las líneas maestras, digamos, de la lucha contra la despoblación. Evidentemente hay que conseguir financiación, de los presupuestos del Gobierno de Aragón, está claro, pero también un compromiso, como ya ha dicho el Gobierno de Aragón, que está trabajando, intentando que Rajoy hable de la despoblación, que es algo súper novedoso, porque realmente hasta ahora no lo habíamos oído hablar. Incluso en Europa me consta que diferentes grupos políticos están empezando tanto en la negociación de la nueva política agraria común como en otras líneas de subvenciones que hay, por intentar que se den cuenta de la situación que estamos viviendo, que es diferente además de la despoblación de otros países nórdicos, sobre todo europeos. La realidad en Aragón: hemos perdido en los últimos 3 años 32.000 habitantes. Por eso un poco el cálculo de la abuela que estaba haciendo yo antes en estos 4 meses. Es un ritmo que está doblando la media española. Aunque compartimos la despoblación con otros territorios, en Aragón es dramática, ¿no? El éxodo rural es bastante bestia. Además, el envejecimiento es una señal de identidad muy clara y la dispersión de pueblos muy pequeños, ¿no? De pueblos muy pequeños que están clarísimamente en peligro de extinción. Una bajísima densidad poblacional que nos identifica claramente, ¿no? Tenemos comarcas, hasta 15 aragonesas, que están en situación de muerte demográfica, como decía el propio portavoz de Ciudadanos el otro día en el Pleno: Campo del Chite, Giloca, Albarracín, Maestrazgo, muchas en Teruel, está claro. Un Aragón que se desangra. ¿Y qué reivindicamos nosotros? ¿Cómo Podemos? Ahí abre un poco el debate, ¿no? Ya nos lo habrá escuchado decir muchas veces, tanto aquí como en el Congreso y en el Senado, en Unidos Podemos. Nosotros estamos reivindicando la Ley 45/2007, la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que es una ley que se aprobó en la primera legislatura de Zapatero, que creemos que es una buena ley. Nos sorprendió y nos alegró que el consejero Guillén el otro día también la reivindicó en su interpelación y acabó diciendo que el problema de esa ley fue que no se dotó presupuestariamente. Pues yo les pido que la doten. Ahora que estamos negociando presupuestos, estamos en ese momento, pues es un buen periodo para ponerlo encima de la mesa y decir, bueno, vamos a dotar esta ley. Está claro que la ley tiene una dotación autonómica, tiene una dotación del Gobierno de España, pero nos interesa mucho porque entronca con la comarcalización que reivindicamos como ordenación del territorio en Aragón, que es algo que lo tenemos cerca y lo tenemos fácil gracias a esta ley, que es un buen punto de partida. ¿Por qué la reivindicamos? Y ustedes, como aragonesistas, lo tienen fácil, ¿no? Pues nosotros la EOTA, que es de aquí, que es de Aragón. Bien, la EOTA es de Aragón. Pero esta ley también la podemos hacer aragonesa, porque hay muchas cuestiones que no tienen que ver exactamente con las fronteras de las comunidades autónomas, sino que tienen que ver con servicios públicos que se pueden repartir, ¿no?, de otra manera, ¿no?, entre las diferentes administraciones. Nosotros señalamos como responsables de la no aplicación de esta ley claramente al PSOE y al PP. El PSOE hizo la ley, pero la guardó en un cajón y el PP se ha encargado de tener ese cajón cerrado. Y nos parece un error. Nos parece un error muy claro. Es una ley que está en vigor. Es una ley que aquí en Aragón Podemos hemos reivindicado desde hace un año sin éxito alguno, que se convoque el Consejo que contempla esa ley. Hay un Consejo para el Medio Rural, que es un órgano colegiado en el que ya podíamos empezar a trabajar. Me gustaría saber si tiene previsto convocar esto o no le interesa y por qué, ¿no? No lo entendemos muy bien. ¿Por qué nos gusta esta ley? Esta ley incluye planes de zona que pueden ser compartidos entre diferentes comunidades autónomas, pero luego lo lleva al terreno, al territorio, a la comarca, que yo entiendo que va a tener mucho que ver la directriz que ustedes van a plantear y el proceso posterior de participación con este modelo. Entonces, nos parece un poco extraño, ¿no? Siendo que además en la propia ley ya se llega a definir planes rurales concretos para Aragón.
O sea, hay alguno para el Cariñena, la zona del señor Briz, hay otros para el Bajo Aragón, Caspe, para las cuencas mineras, para Darauca. Y además ya cuentan con la participación de la gente del territorio, que lo que tendríamos que hacer sería actualizarlo. Como es una ley del 2007, pues igual en 10 años han cambiado cosas, pues vamos a adaptarlas. Incluso definía la dotación, que aquí iban a ser 14,77 millones de euros anuales. Entonces, yo creo que tendremos que hacer un frente común para reivindicar ante Rajoy y ante el PP esta ley y que se aplique, porque en Aragón, como aragonesistas, vamos a ser los principales beneficiados de esta aplicación de esta ley. Ahora mismo la gente que resiste en el mundo rural o bien son jubilados o es gente que ha tenido la suerte de heredar el negocio familiar, pero está claro que o creamos empleo o aseguramos viviendas accesibles o no vamos a conseguirla. Entonces, acabo ya aquí simplemente preguntándole por estos dos últimos aspectos, que me anticipe si puede ser en el borrador del Plan Integral de Política Demográfica contra la Despoblación, la directriz que van a presentar la próxima semana, si ya tienen medidas o algún camino en temas de empleo y de vivienda, que son sin duda los primeros que tenemos que abordar. Así que muchas gracias y le escucharé con